Como les comentaba, bueno, tenemos hoy este programa especial del tema de economía, fortalecimiento de los consejos productivos de trabajadores, para lo cual le damos la bienvenida al economista Luis Enrique Gabazú, asimismo al dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores en Portuguesa y constituyente Rafael Torrealba. Bienvenidos ambos dos, bienvenidos Leonardo también por acompañarme el día de hoy. Y bueno, sin más, vamos a hablar de la guerra económica, ese ataque feroz que tienen contra el pueblo venezolano, y me gustaría comenzar la conversación con usted, profesor Luis Enrique, para que nos haga una caracterización de la guerra económica, una caracterización, si se quiere, con un lenguaje sencillo para que nuestro pueblo pueda entenderlo, porque estamos siendo víctimas de un ataque bien feroz, bien despiadado. Ahorita la mayoría de los venezolanos estamos disfrutando de nuestro bono navideño y vemos cómo se nos hace, cómo esos recursos que estamos percibiendo se nos vuelven prácticamente sal y agua por la escalada impresionante de los precios. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cómo explicarle a una madre venezolana que ayer compró un producto, por citar un ejemplo, en 30.000 bolívares y apenas en cuestión de horas ya lo consigue en 40.000 bolívares? Bienvenido. Gracias, Alejandra, por la invitación. Un saludo, Leonardo, Rafael, y bueno, por supuesto a toda la prestigiosa audiencia de Vive TV y este extraordinario programa En Debate con los Trabajadores. Fíjate, el tema de la guerra económica es un tema amplio, ¿no? Pero lo podemos resumir esquemáticamente en algunos factores determinantes clave. El principal de ellos es el ataque especulativo a la moneda. Es decir, toda la manipulación del tipo de cambio paralelo que induce una depreciación artificial, salvaje, muy fuerte y totalmente ajena a cualquier tipo de variable económica que la permita explicar de nuestro signo monetario, ¿no? De nuestra moneda. Pero también tenemos un ataque que viene desde el exterior, que es el ataque hacia nuestra calificación de riesgo, para poder optar a condiciones ventajosas de financiamiento externo y también para lograr cancelar el servicio de la deuda externa en condiciones favorables a unos, digamos, tipos de interés accesibles, y que en este momento tanto necesita la República, y sin embargo a través de la manipulación tendenciosa de la variable riesgo país, que lo hacen a través de agencias privadas de calificación de riesgo que están directamente bajo el control del Departamento de Estado norteamericano, evidentemente eso nos afecta terriblemente, ¿no? Por cierto que también el dólar paralelo, la fijación del dólar paralelo a través de páginas, digamos, ilegales en nuestro país, está bajo el auspicio y bajo la protección, yo diría que bajo la dirección incluso del Departamento de Estado norteamericano también. De allí lo difícil desde el punto de vista geopolítico y desde la factibilidad incluso jurídica o jurisdiccional de nuestra república poder combatir ambos flagelos, ni el dólar paralelo ni el riesgo país. Son dos variables muy importantes que están incidiendo sobre el fenómeno económico que estamos padeciendo. Fíjate que inclusive se trata de explicar, los economistas liberales de la derecha, que el tipo de cambio se debe, esa depreciación, a los niveles de inflación que tiene Venezuela, y que como ocurre la inflación, entonces por culpa de eso se devalúa o se deprecia la moneda. Eso es totalmente falso, porque para nadie es un secreto y a todos lo hemos vivido, sufrido en carne propia. Un ejemplo muy concreto, lo que acaba de ocurrir de 3 meses para acá, desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pocos días antes, el dólar paralelo se ubicaba en ese mercado referencial ilegal en torno a 10.000 bolívares por dólar. Y justamente a raíz de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y con miras a influir negativamente sobre las elecciones de gobernadores que venían acto seguido, se produjo una escalada bestial a 30.000, 40.000 bolívares por dólar. Ya eso está rondando cerca de 70, 80.000 bolívares por dólar en apenas 3 meses, pero en esos 3 meses no ocurrió ningún cambio ni en las reservas internacionales de la República, ni en el Producto Interno Bruto acumulado o anualizado del 2017, ninguna variable, ni siquiera los aumentos salariales que no ocurrieron en términos significativos en ese momento. En otros momentos del año ha habido aumentos salariales más significativos y no ha habido esa escalada bestial
del tipo de cambio paralelo. Entonces, es la escalada del tipo de cambio paralelo lo que jalona los precios, porque lamentablemente es utilizada como marcador de precios de referencia por todos los agentes económicos. Para darle también la bienvenida a nuestro constituyente de la clase obrera, Rafael Torrealba, además también porque, Rafael, tú eres dirigente en un sector donde se concentra gran cantidad de empresas de alimentos, como lo es el Estado Portuguesa. Entonces, tu apreciación de estos instrumentos, los consejos productivos de trabajadores que vienen a impactar para retomar o recuperar la producción en nuestras empresas y que han sido esta misma campaña de la que hablaba nuestro economista Luis Enrique, invitado el día de hoy, esta campaña internacional, ¿no? En el medio de esa campaña internacional que replican los factores de la derecha en el país, también han tratado de satanizar a los consejos productivos de trabajadores, muchas veces acusándolo al estado de injerencismo y de que se van a expropiar las empresas. Entonces quisiera tu apreciación en torno a eso. Sí, en primera instancia agradecer la oportunidad a Vive TV y a ustedes en este programa en debate con los trabajadores y trabajadoras. Efectivamente, en el país se construyeron o se consolidaron más de 700 CPT. A nosotros en Portuguesa nos correspondió la conformación de 107 por ser producto Portuguesa, por ser, mejor dicho, un estado de característica eminentemente agrícola y pecuaria. Allí tenemos un grueso de la agroindustria de nuestro país y bueno, la transformación de esa materia prima en alimentos para nuestro pueblo. Sí, han sido satanizados y sin duda alguna pues los dueños de los medios de producción, el capital, el sector privado ha querido no solo desprestigiar, sino que también ha buscado en algunos escenarios, en algunos aspectos puntuales, perseguir a los miembros de los consejos productivos de la clase trabajadora. Y eso es lógico, además, en un esquema de guerra económica como el que estamos viviendo, donde muchos de ellos están inscritos en materia de la distribución de esos productos que los trabajadores a través de su fuerza consolidan, ¿no? Esos bienes, insumos y servicios en la distribución, en la venta y en todo lo que tiene que ver con estos procesos que niegan ellos a nuestros consejos productivos sean parte activa de ese seguimiento, de ese control, para que, por ejemplo, la harina de maíz precocido no falte en ninguno de los hogares venezolanos. Hay un caso puntual, quiero señalarlo, en el caso de una industria de la harina de maíz precocido que produce una marca en particular allá en Portuguesa. Es impresionante que con el 60% de la producción de esa industria se puede satisfacer la demanda interna de nuestro estado. El otro 40% sería para distribuirlo en el resto de los estados o donde se plantee, pero misteriosamente este producto con esa marca específicamente no existe en ninguna de los anaqueles ni de los... Sí, no existe en portuguesa, entonces es una cosa absolutamente contradictoria. Nos ha instruido el presidente desde la instalación de este Congreso, que además tiene también otras instrucciones para los días subsiguientes, ¿no? Que empecemos o que trabajemos, y nos dio incluso hasta un plazo, ¿no? Se lo dio a los miembros de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, al compañero Francisco Torrealba, a la compañera Diva Guzmán, quienes están ahí al frente. Por cierto, esta comisión se instaló la semana pasada, construir una ley para no solo proteger a quienes son miembros de los consejos productivos de la clase trabajadora, sino darles la beligerancia que necesitamos para que esa activación del 100% de la producción repercuta en que se satisfaga la necesidad de nuestro pueblo, repercuta en que se vean estos productos además con los precios razonables y sensatos, porque hay una cadena especulativa y nosotros no dejamos de señalar ejemplos como el del azúcar, por ejemplo, que hasta hace poco salía de los centrales y de las factorías, 4 en Portuguesa, por cierto, una de ellas la más grande de todo el país, en un precio de 335 a 360 bolívares según el impacto de la ganancia, el kilo, y se conseguía en aquel entonces esa misma azúcar en hasta 20, 30 y 40 mil bolívares. Entonces una cosa verdaderamente absurda desde toda óptica, además impactante por la usura con que se atropella y se afecta a nuestro pueblo. Pero yo no diría tanto absurdo, porque es que, volviendo a la cuestión económica, nos tienen una política con un dólar paralelo que aumenta sin ningún argumento, cuesta tanto y punto, y descalabra la economía.
también el riesgo del país, siendo Venezuela pagador de sus intereses y sus deudas, sin embargo siguen amenazándonos con que no son el riesgo más grande. El riesgo más grande. Más grande que países que están incluso en guerra, ¿no? Así es. Sí. Entonces, ese elemento de la guerra económica hace que la producción tenga ese descalabro, porque para mí lo que nos quieren es reventar. A este pueblo lo quieren reventar. Lo quieren reventar porque eligió una constituyente, porque sigue con la revolución, porque no se deja llevar por lo que ellos quieren. Ahora bien, esta crisis económica, los consejos productivos es una respuesta adecuada.